El camión rechinó al frenar en la plaza principal de San Isidro del Monte, un pueblo enclavado entre cerros verdes y neblina persistente. El aire olía a tierra mojada, a leña y a café recién colado. Bajé con mi mochila, la grabadora y la cámara colgando del cuello, sintiendo el peso de la curiosidad y el cansancio de 6 horas de viaje por carreteras serpenteantes. Vine a cubrir una noticia que en la capital apenas se ocupó un par de líneas: la desaparición de una joven llamada Lucía, hija de la panadera. Pero al llegar, el pueblo parecía sumido en una calma extraña, como si todos supieran algo que yo no. Las casas con techos de teja roja se alineaban alrededor de la plaza, y en el centro una fuente de piedra murmuraba bajo la sombra de un ahuehuete centenario. Me recibió don Ezequiel, el dueño de la posada. Su voz era áspera, pero sus ojos tenían la calidez de quien ha visto muchas lunas. Me ofreció un café y un pan de anís, y mientras lo saboreaba, el murmullo de la gente en la calle se mezclaba con el canto lejano de un gallo. «Aquí no pasa nada, señorita», me dijo bajando la voz, «pero mejor no ande sola de noche, ¿sí?» No le di mucha importancia, estaba acostumbrada a los recelos de los pueblos pequeños, pero algo en su mirada me hizo prometerle que sería prudente. Esa noche, después de entrevistar a la madre de Lucía y a algunos vecinos, regresé a la posada. El viento silbaba entre los tejados y la luna apenas se asomaba entre nubes pesadas. Me costó dormir, el colchón crujía y cada sombra en la pared parecía moverse. A las 3 de la mañana me despertó un frío inexplicable. Me envolví en la cobija, pero el frío persistía, como si viniera de dentro. De pronto escuché pasos en el corredor, lentos, arrastrados. Asomé por la ventana y vi, bajo la luz mortecina de un farol, una figura vestida de blanco. No podía distinguir su rostro, pero su silueta era inconfundible. Una mujer alta, con el cabello largo y suelto. Me quedé paralizada. La figura se detuvo frente a la posada. Levantó la cabeza y, aunque no podía ver sus ojos, sentí que me miraba. Un escalofrío me recorrió la espalda. Quise gritar, pero la voz se me atoró en la garganta. La figura siguió su camino, deslizándose hacia la plaza, y desapareció entre la neblina. Al día siguiente pregunté a don Ezequiel si alguien más había visto a una mujer vestida de blanco. Me miró con extrañeza y negó con la cabeza. «Aquí nadie sale a esas horas, señorita, menos una mujer». Durante el día, el pueblo era otro. Los niños jugaban en la plaza, las mujeres vendían tamales y el aroma de las flores llenaba el aire. Pero cada vez que mencionaba la desaparición de Lucía, la gente bajaba la voz o cambiaba de tema. Solo una anciana, doña Remedios, accedió a hablar conmigo. «Dicen que Lucía fue vista por última vez cerca del río, donde está el puente viejo, pero nadie quiere ir por allá después de que oscurece», me confesó, persignándose. «Hay cosas que es mejor no buscar». Esa tarde decidí ir al río. El camino era de tierra, bordeado por árboles retorcidos y zarzamoras. El sol apenas iluminaba el agua turbia. Me senté en una piedra, encendí la grabadora y anoté mis impresiones. De pronto sentí una presencia detrás de mí. Me giré y no vi a nadie, pero el aire se volvió más frío y un olor a flores marchitas me envolvió. De regreso pasé por la iglesia. El párroco, un hombre joven de acento costeño, me invitó a entrar. El interior era fresco, con velas encendidas y bancos de madera gastada. «¿Usted cree en los fantasmas?», le pregunté, casi en broma. Él sonrió, pero no respondió. Solo me ofreció agua bendita y me aconsejó rezar antes de dormir. Esa noche el sueño me venció temprano, pero cerca de la medianoche el frío regresó, más intenso que antes. Esta vez escuché claramente el llanto de una mujer. Me levanté, temblando, y salí al corredor. La figura de blanco estaba ahí, de espaldas, flotando a unos centímetros del suelo. «¿Quién eres?»,
Pregunté con la voz temblorosa. La figura giró lentamente. Su rostro era borroso, como cubierto por un velo de niebla. Extendió una mano hacia mí y sentí un dolor agudo en el pecho, como si me arrancaran el aliento. Caí de rodillas, sollozando. De pronto todo se oscureció. Cuando desperté, estaba en mi cama, empapada en sudor. Revisé la grabadora. Solo se escuchaba un zumbido, como el de una radio descompuesta. Al día siguiente, fui a la panadería. La madre de Lucía, doña Teresa, me recibió con los ojos hinchados de tanto llorar. Le conté lo que había visto y, para mi sorpresa, no me llamó loca. A mí también se me ha parecido, susurró. Desde que Lucía desapareció, la veo todas las noches, vestidas de blanco, rondando la casa, pero cuando trato de hablarle, se desvanece. Me mostró una foto de su hija. Era idéntica a la figura que yo había visto. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Sería posible que el espectro fuera Lucía buscando ayuda? Decidí investigar más a fondo. Revisé archivos en la alcaldía, hablé con el policía local y con los jóvenes del pueblo. Todos coincidían en algo. Nadie había visto a Lucía desde hacía una semana, y algunos aseguraban que el puente viejo estaba maldito. Esa tarde regresé al río. El agua corría lenta y el sol se ocultaba tras los cerros. Caminé hasta el puente, que crujía bajo mis pies. De pronto sentí que alguien me observaba. Me giré y ahí estaba la figura de blanco, en el extremo opuesto del puente. Esta vez no huí, crucé el puente, sintiendo cómo el aire se volvía más denso. La figura extendió la mano y, al tocarla, una visión me inundó. Vi a Lucía corriendo por el bosque, perseguida por una sombra oscura. Tropezaba, caía al río y la corriente la arrastraba. Grité su nombre, pero la visión se desvaneció y la figura de blanco desapareció en la bruma. Regresé a la posada, temblando. No podía distinguir si lo que había visto era una alucinación o una revelación. Esa noche apenas pude dormir. El viento azotaba las ventanas y los grillos parecían guardar silencio, como si la naturaleza misma estuviera de luto. A la mañana siguiente decidí hablar con don Ezequiel. Le conté todo: las apariciones, la visión en el puente, el dolor en el pecho. Él me miró con gravedad y, después de un largo silencio, me invitó a sentarme en la cocina, donde el aroma a café y canela intentaba disipar la tensión. San Isidro guarda muchos secretos, señorita, me confesó. Hace años, otra muchacha desapareció igual, cerca del río. Dicen que su espíritu nunca descansó. Aquí la gente prefiere callar, porque el miedo es más fuerte que la verdad. Me mostró una vieja libreta, con recortes de periódico y notas escritas a mano. En una de las páginas reconocí la foto de la otra muchacha desaparecida, también vestida de blanco. El patrón se repetía, como una maldición que el pueblo no quería enfrentar. Esa noche decidí enfrentar el miedo. Preparé mi grabadora, la cámara y una linterna. Caminé hasta el puente viejo, guiada por la intuición y el deseo de ayudar a Lucía, o al menos de entender su sufrimiento. El aire era helado y la neblina cubría el río como un sudario. Al llegar al puente, la figura de blanco apareció, más nítida que nunca. Sus cabellos flotaban y sus ojos, ahora sí podía verlos, estaban llenos de tristeza. ¿Qué quieres?, pregunté, sintiendo que el corazón se me salía del pecho. La figura señaló el agua. Seguí su gesto y entre las piedras vi algo brillante. Bajé con cuidado, resbalando entre el lodo y las ramas. Allí, semienterrado, encontré un dije de plata en forma de mariposa. Lo tomé y, al levantar la vista, la figura sonrió con dulzura y se desvaneció en una ráfaga de aire frío. Regresé al pueblo con el dije en la mano. Fui directo a la panadería y se lo mostré a doña Teresa. Ella lo reconoció al instante. Era de Lucía. Gracias, hija, me dijo llorando. Ahora sí que mi niña descansa.
Esa mañana la noticia corrió por el pueblo. La policía organizó una búsqueda en el río y al tercer día encontraron el cuerpo de Lucía atrapado entre las raíces de un árbol. El pueblo entero acudió al funeral. La niebla se levantó por primera vez en semanas y mientras el ataúd descendía sentí una paz extraña, como si una deuda antigua se hubiera saldado. Antes de irme pasé una última vez por el puente. El aire era cálido y los pájaros cantaban. Miré al otro lado y por un instante creí ver la silueta de Lucía, vestida de blanco, despidiéndose con una sonrisa. Regresé a la ciudad con la historia en mi libreta y una certeza en el corazón. Hay cosas que solo pueden entenderse si se viven. El espectro de Lucía era real, al menos para quienes tuvimos el valor de mirar más allá del miedo. Su aparición no fue una amenaza, sino un llamado de auxilio, un grito silencioso que solo algunos pueden oír. Desde entonces, cada vez que escucho el viento entre los árboles, recuerdo a San Isidro del Monte, su niebla, sus secretos, y a la muchacha vestida de blanco que solo yo pude ver. Gracias por leer mi historia. Si alguna vez sentiste un escalofrío al escuchar una de las historias o te quedaste pensando en lo que hay más allá, dejando tu like apoyarás mucho el canal. Te invito a presionar el botón de suscribirse y espero que la próxima historia que narre sea la tuya. Me llamo Tomás y aunque nunca he sido de escribir mucho, hoy me animé a compartirles algo que me pasó hace unos meses en la reserva, El Cedral, allá en la Sierra de Córdoba, Argentina. Llevo más de 10 años como guardabosques y si bien he visto de todo, pumas, incendios, cazadores furtivos, lo de aquella noche no se parecía a nada que haya experimentado antes. Era una noche fría de agosto, de esas en que la neblina se cuela entre los árboles y el rocío cubre la hojarasca como un manto de escarcha. El viento apenas movía las ramas de los cedros y los eucaliptos, y el único sonido era el crujir de mis botas sobre el sendero de tierra húmeda. Llevaba mi linterna, la radio y el machete colgado al cinto. El aire olía a tierra mojada y a hojas podridas, ese aroma denso que solo se siente en el monte después de una llovizna. Cada tanto, el ulular de un búho rompía el silencio, y los grillos parecían acompañar mi andar con su canto insistente. No recuerdo la hora exacta, pero calculo que serían cerca de las 2 de la mañana, cuando al doblar por un recodo del sendero vi algo que me hizo detener en seco. Entre los árboles, a unos 50 metros, flotaban unas luces. No eran linternas ni faroles, parecían esferas pequeñas, de un azul pálido, casi translúcido, que se movían despacio, como si danzaran en el aire. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. El corazón me latía fuerte en el pecho. Pensé que podía ser algún bromista, pero el brillo de esas luces era distinto, casi etéreo. No iluminaban el suelo ni proyectaban sombras, simplemente flotaban, deslizándose entre las ramas bajas. Fue entonces cuando las escuché, voces, susurros que venían de todas partes y de ninguna. No era español, ni quechua, ni guaraní, ni ningún otro idioma que yo conociera. Sonaban como un murmullo antiguo, con palabras largas y guturales, a veces entrecortadas por risas suaves o lamentos lejanos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, el aire se volvió más frío y la niebla empezó a espesarse alrededor de las luces. El olor a tierra se mezcló con un perfume dulce, como de flores silvestres recién cortadas, pero también había un dejo amargo, como de madera quemada. No sé si fue la costumbre o la terquedad, pero di un paso adelante. La linterna empezó a fallar, parpadeando como si las pilas estuvieran muriendo. Apreté el mango del machete y seguí avanzando, despacio, con el corazón en la boca. Las luces se movieron más rápido, alejándose entre los árboles. Las voces aumentaron de volumen y por un instante sentí que me llamaban por mi nombre, aunque no era mi voz la que escuchaba, sino algo más profundo, como si resonaran mis huesos.
Me agaché detrás de un tronco caído y observé. Las esferas se agruparon en círculo, flotando a poca altura del suelo. En el centro la niebla se arremolinó y tomó la forma de una sombra alta, delgada, con brazos larguísimos y una cabeza sin rostro, solo un vacío oscuro. La sombra se movió despacio, como si flotara. Sentí que me miraba. De repente las luces se apagaron todas al mismo tiempo y el silencio fue absoluto. Ni grillos, ni búhos, ni viento. Solo mi respiración agitada y el latido acelerado de mi corazón. Intenté levantarme, pero las piernas no me respondían. El frío era tan intenso que sentí que me congelaba por dentro. La sombra se acercó y aunque quise gritar, no pude. Las voces regresaron más fuertes, repitiendo una y otra vez esa lengua extraña. Entonces la sombra se detuvo a menos de 2 metros de mí. Extendió uno de sus brazos y sentí una presión en el pecho, como si me apretaran el corazón con una mano helada. Cerré los ojos, convencido de que ahí terminaba todo. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando abrí los ojos, la sombra había desaparecido y las luces también. El bosque estaba igual de oscuro, pero el canto de los grillos y el ulular lejano de un búho habían vuelto, como si nada hubiera pasado. El aire seguía frío, pero ya no sentía esa presión en el pecho. Me incorporé temblando. La linterna seguía sin funcionar, así que avancé a tientas guiándome por el sendero y el instinto. Cada paso era un esfuerzo. Me dolían las piernas y sentía la garganta seca, como si hubiera corrido una maratón. Cuando llegué al puesto de guardia, el reloj marcaba las 4:30 de la mañana. Me senté en la silla, tratando de ordenar mis pensamientos. No podía sacarme de la cabeza el murmullo de aquellas voces ni la imagen de la sombra. Me miré las manos y fue entonces cuando noté algo raro. En la palma derecha tenía una marca, como un círculo pequeño, quemado, que no recordaba haberme hecho nunca. Al día siguiente intenté convencerme de que todo había sido un sueño, una alucinación por el cansancio o el frío, pero la marca seguía ahí y el recuerdo de las luces y las voces era demasiado vivido. Hablé con don Ernesto, el guardabosques más viejo de la reserva. Me miró en silencio mientras le contaba y cuando terminé se persignó. No sos el primero que ve esas luces, Tommy, me dijo en voz baja. Hace años un peón vio algo parecido y se fue del monte para no volver nunca más. Dicen que son los antiguos los que cuidaban la tierra antes que nosotros. A veces aparecen cuando alguien se acerca demasiado a lo que no debe. Le mostré la marca y palideció. Eso es una señal. Te eligieron o te advirtieron. Anda con cuidado, hijo. Los días siguientes el bosque pareció distinto. Los animales estaban más inquietos y los árboles crujían aunque no hubiera viento. A veces, al caer la noche, sentía de nuevo ese perfume dulce mezclado con el olor a quemado, y el canto de los grillos se interrumpía de golpe, como si algo los asustara. Una tarde, mientras patrullaba cerca del arroyo, vi reflejada en el agua una de aquellas esferas azules, flotando detrás de mí. Me di vuelta de golpe, pero no había nada. Sin embargo, la sensación de estar siendo observado no me abandonó durante semanas. Un mes después, me animé a volver al mismo lugar donde había visto las luces. Llevaba una cámara y una linterna nueva, por si acaso. Caminé despacio, atento a cada sonido, al crujir de las ramas bajo mis botas, al viento que traía consigo el aroma de los cedros. Al llegar al claro, el aire se volvió más frío y la niebla empezó a arremolinarse. Sentí un escalofrío familiar. De repente, la linterna parpadeó y se apagó, igual que la vez anterior. Las voces regresaron, susurrando en esa lengua imposible de descifrar. Esta vez no vi luces ni sombras,
pero sentí una presencia a mi lado, como si alguien caminara conmigo, invisible. La marca en mi mano empezó a arder y las voces se hicieron más claras, aunque seguían siendo incomprensibles. Cerré los ojos y respiré hondo. No sé por qué, pero en vez de miedo sentí una extraña paz, como si de alguna manera el bosque me aceptara, o al menos me perdonara por haber visto lo que no debía. Desde entonces, cada vez que patrullo de noche, llevo conmigo una ramita de ruda y una medalla de San Benito, por las dudas. La marca en la mano nunca desapareció, y a veces, cuando la luna está llena y la niebla cubre el monte, siento que las voces me acompañan, susurrando secretos que tal vez algún día logre entender. No sé si lo que vi fueron espíritus, guardianes antiguos o simplemente una manifestación del bosque mismo, pero aprendí a respetar esos misterios, a caminar con humildad y a escuchar lo que la naturaleza tiene para decirnos, aunque no siempre podamos comprenderlo. Por eso les comparto mi historia, para que sepan que en el monte no estamos nunca solos y que hay cosas que es mejor no buscar, pero si se cruzan en nuestro camino hay que enfrentarlas con respeto y el corazón abierto.